Muy buenos días. A esta hora vamos a hablar del departamento de Nariño precisamente. 11 muertos en las últimas 72 horas. Por eso vamos al punto ahora. La comunicación es con Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, delicada situación la que se plantea precisamente en estos últimos 3 días y la que hay en el Pacífico colombiano. ¿Nuevamente se recrudece todo en ese sitio del país? Juan Carlos, ¿qué tal? Y muy amable por su invitación. Un saludo a la audiencia. El departamento de Nariño desde hace 3 años vive una verdadera guerra civil. Ahí no hay nada nuevo. El efecto pandemia del año pasado, el efecto pandemia del año pasado modificó sustancialmente la situación porque no lo hizo visible, pero ahí tenemos una disputa entre 7 organizaciones criminales y la disputa se da en 2 subregiones de Nariño, la costa pacífica nariñense, donde está Roberto Payán, Mosquera, La Tola, El Charco, Tumaco, que fue donde desaparecieron estos jóvenes, y la zona de la sierra, donde está Policarpa, Cumbitara, El Rosario. Bueno, Policarpa fue donde aparecieron en las últimas horas los 4 muchachos asesinados del Cauca. Entonces, Nariño se desangra desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no se le ha parado atención, pero la cosa es muy compleja. Precisamente en ese sentido, le quería hablar de las zonas donde aparecieron precisamente estas personas asesinadas. Llanada, Policarpa, Roberto Payán, entre otras. Delicado, delicado. A ver, ahí hay 2 escenarios. La costa pacífica nariñense, donde es Tumaco, Barbacoa, Roberto Payán, etcétera, La Tola, El Charco. Ahí tenemos los disidentes de este Frente Oliver Sinisterra de Guacho. Hay una estructura ahí al mando de alias El Gringo, un señor que llaman Matamba, el Clan del Golfo, está el ELN, y hay una disputa criminal donde nadie sabe a ciencia cierta quién se está matando con quién. Ahí tenemos un escenario. El otro escenario lo tenemos en Policarpa, Cumbitara, etcétera, donde ahí sí tenemos una disputa un poco más clara, mortal. Está el ELN, también está el Clan del Golfo, y hay una disidencia de las FARC muy fuerte que se está formando ahí, que antiguamente se hacía llamar el Frente Steven González, ahora se hacen llamar Frente 29, y pareciera que ahí lo tenemos. No hay que olvidar que Policarpa es una de las zonas de mayor cultivo de coca, y en el caso de la costa pacífica es por donde sale más droga. Y ha sido imposible de controlar. Esa misma zona es de donde salió en Argelia 11 concejales en las últimas horas. Ustedes reportaron la noticia. Así que es una zona muy complicada, toda esa zona, no solo Policarpa. La presencia del Estado, porque usted me habla de todos los actores violentos y están ahí. Como hablar del Catatumbo, es un poco la misma radiografía en cuanto a que están todos ahí y la presencia del Estado. El Estado colombiano en general ha tenido como 3 tipos de respuesta para eso. Lo primero, y ustedes lo reportaron ayer, de hecho en Caracol, un tema de erradicación de cultivos de coca sin cumplir muchas cosas, no se cumple el PENIS. Entonces la presencia que hay de la fuerza pública es una presencia que choca con la población de la zona. Hay una presencia importante de fuerzas militares, no más allá de hecho, pero hay muchas quejas, los alcaldes se quejan, por ejemplo. En el caso de Policarpa hay un corregimiento de Santa Rosa donde se prometió una estación de policía y no se cumplió. Hay una queja del alcalde ahora, de la alcaldesa anteriormente. Pero es una presencia puramente militar, hay mucha deficiencia. Ahora, esa zona tiene un atraso tan histórico que así usted triplicara el presupuesto de un día para otro y no se robara una sola plata, no se perdiera nada, pues eso no va a solucionarse de la noche a la mañana. Yo siento que el suroccidente colombiano ya entró en una nueva ola de violencia, ya no hay soluciones milagrosas, aquí no va a pasar cosas de que en 2 meses todo pare y ya todo esté bien, así hayamos cambiado el ministro. El Pacífico colombiano se va a seguir desangrando por lo menos 1 año y medio más antes de que eso calme. Precisamente viene mi otra inquietud ahí. Y a propósito de la información emitida por Noticias Caracol anoche, como usted lo señala, el tema de inflar las cifras en materia de erradicación. ¿Ustedes han tenido denuncias al respecto también? O sea, ¿es algo que está ahí, que es latente, que se está manipulando?
Las cifras, primero, versiones de estas hay desde hace mucho tiempo, no son nuevas. Segundo, las cifras son bastante absurdas. Por ejemplo, en el caso de Norte de Santander, aumentó la coca y la cifra de erradicación pasó de 2.000 a 5.000 hectáreas. Eso no se entiende, eso, digamos, son cifras muy raras. El problema que tenemos es que las fuerzas militares, la policía y las fuerzas militares no se dejan auditar. ¿Cómo viste? Ellos siempre, ellos mismos se hacen el control, ellos no permiten una auditoría a sus cifras, entonces por eso siempre eso se queda en versiones, pero sí, las cifras son muy contradictorias. Y el otro tema es que aún tomando las cifras como ciertas, pues el balance es terriblemente trágico, porque entonces significa que la resiembra es muy alta. Colombia hoy tiene 170.000 hectáreas de hoja de coca, hubo una pequeña reducción, pero estamos produciendo más cocaína. Eso lo dice el informe de Naciones Unidas, de la Oficina Antidrogas de AUDOC. Es decir, con menos siembra de hoja de coca se produce más cocaína. Entonces estamos en una guerra que yo la llamo un círculo vicioso sin fin, una guerra del gato y el ratón donde pareciera que no hay un fin de esto. En ese sentido, precisamente a propósito de ese círculo vicioso, usted me planteaba cómo después del proceso de paz, de la firma del proceso de paz, cuando estábamos preparando algo de esta entrevista, pues vino como la oleada, la llegada de las fuerzas militares a los sitios específicos en busca de llegar a los sitios que habían sido dejados por la guerrilla, pero se perdió ese esfuerzo en el camino. Yo siento que el Estado nunca tuvo una estrategia clara de copamiento territorial y dejamos perder la oportunidad. En muchas de esas zonas la violencia cayó con la salida de las FARC, pero después de 1 año y medio todo se perdió. Hoy ya, pues no vale la pena llorar sobre lo que ya pasó, ya pues sí, no hubo estrategia. Hay que pensar es qué hacemos. Y no es fácil porque nosotros estamos, Colombia está en una cosa que se llama la tormenta perfecta. Un boom de las economías ilegales, el precio de la pasta base de coca está muy alto, el precio de la minería ilegal del oro está muy alto. Un empate técnico criminal, muchas organizaciones criminales disputándose el territorio, nadie le gana a nadie, y la ausencia de una política de seguridad clara. Entonces esas tres cosas se mezclaron el año pasado a esas tres cosas se le mezcla un ingrediente adicional y este es un año preelectoral 2021, entonces sí, esto pues va a ser una gran tragedia. El año 2021 mínimo es igual de violento al 2020, mejor no va a ser, pero todos los analistas creemos que esto va a ser un año muy violento, creo que las masacres lo han dicho, llevamos en un mes y 3 o 4 días, llevamos casi 10 masacres, entonces a ese ritmo vamos. Y en ese sentido, ¿quiénes están muriendo precisamente, Ariel? No, aquí pues esto es población civil que queda en medio del conflicto. Claro, la mayoría población joven, pero pues es lo que siempre ha pasado en Colombia y no hay nada nuevo. Y el problema que tenemos, más allá del diagnóstico que hago, es que no parece haber por parte del gobierno de Iván Duque una solución o una propuesta o una estrategia clara de solución. Es decir, estamos en un limbo donde no hay claridad sobre qué hacer. Si se fumigara, por ejemplo, que seguramente vamos a volver a ese tema, fumigar, pues eso sería incendiar el país. 300.000 campesinos van a salir a marchar y pero eso no va a cambiar en nada. Entonces no hay claridad en el futuro, como en todo el mundo por la pandemia, aquí por otras razones y por la pandemia hay unos grados de incertidumbre muy altos. Tres tareas específicas del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, que hoy ha sido precisamente oficializado por parte del presidente Duque. Me llama mucho la atención el tema de la fumigación, Ariel. Esos dos temas. En general, digamos, yo diría, el presidente encomendó una serie de cosas, pero yo diría que aquí hay tres cosas por hacer. Un tema de parar el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC, ese de sangre hay que pararlo. Ponerle mucha atención al tema de violencia política y claro, y una estrategia de sostenibilidad de presencia territorial por parte del Estado. Esos serían para mí las tres prioridades. Obviamente el gobierno está muy enfocado en el tema de narcotráfico, hay que entenderlo porque la presión de los Estados Unidos es bárbara.
Ahora con la salida de Trump es posible que baje un poco la presión, pero Colombia no está en muy buenas relaciones con el gobierno Biden. Eso va a tardar unos meses, entonces se va a recomponer, pero va a tardar unos meses. Así que estamos en una situación compleja en este momento. No es fácil para el presidente, no es fácil para el nuevo ministro, pero pues claro, se está pidiendo a gritos al menos una estrategia clara. El tema de violencia política, ¿se refiere usted específicamente a lo que viene ya con el proceso preelectoral? Sí, nosotros, digamos, el 2019 fue un año bastante violento en temas de violencia política, casi una treintena de homicidios, más de 120 hechos de violencia. Este año ya arrancamos, pues lo de Argelia que ustedes reportaron, 11 concejales tuvieron que salir, el asesinato de un concejal, este año arrancó un poco feo. Entonces vamos a ver, nosotros lo que hemos pedido es el día de las elecciones seguramente va a ser bastante pacífico, el día en marzo cuando elijamos Congreso, en mayo primera vuelta, en junio segunda vuelta, va a ser bastante pacífico. Pero los previos pueden ser muy violentos, entonces le hemos pedido al gobierno que nos centremos en los previos, no en el día de. La criminalidad queriendo meter fichas políticas, incluso hablando pues de alcaldes y demás. En esas zonas vamos a tener sin lugar a dudas posible financiación de campañas, es uno de los riesgos que tenemos. Esperemos que se active un plan desde el Ministerio del Interior y los partidos políticos para evitar una situación de esas. Pero sí, eso está contemplado dentro de los riesgos, no son los únicos, también de violencia física, ¿no? De asesinato. Del país está nuevamente alerta. ¿Repetimos la historia de cada 4 años? ¿O se puede ampliar? ¿Qué es lo más delicado? No, nosotros redujimos mucho la violencia política, gracias también al proceso de paz. 2016, 2017, eso se vino abajo. Pero el año 2019 en las elecciones locales nos mandó una alarma muy fuerte. Vamos a ver cómo está en 2022. Yo esperaría que no fuera peor, yo esperaría que esto mejorara, pero vuelvo y repito, este es un año muy complejo. Lamentablemente, por factores internacionales, por factores internos, por errores que se cometieron, lo que sea, pero confluimos en una tormenta perfecta. Año delicado, situación de los exguerrilleros, violencia política y la presencia del Estado. 3 puntos fundamentales que nos relata Ariel Ávila deben ser tenidos en cuenta por el gobierno nacional para aplicar en este año para evitar que ocurran más masacres, más muertos, más líderes sociales, que se respete la vida, además en medio de esta pandemia. Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, muchas gracias por ilustrarnos acerca de la situación, precisamente cuando recordábamos 11 muertos en 72 horas en el departamento de Nariño. Muy buen día, señor. Gracias. Juan Carlos, un abrazo y a toda la audiencia. Mil gracias. A usted. Hay que estar muy